Ahora nos acompañan a María Salazar Slack, exfuncionaria de Casa Blanca y el Pentágono y especialista en temas de seguridad. Señora Salazar, bienvenida a la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchos saludos desde la Ciudad de México. Escuchábamos un reporte en el que nuestro colega nos hacía un puntual retrato respecto a que en la mesa se habla un discurso y en la realidad se ven otras cosas. En este primer mes de gobierno del presidente Donald Trump, ¿se ha visto una actividad con violación puntual a los derechos humanos de las personas que han sido deportadas a México? Mira, todavía estamos, yo creo que en la antesala de tratar de entender bien a bien cuáles van a ser las políticas migratorias del presidente Donald Trump, porque, como lo dijo muy bien tu compañero, por una parte hay un discurso si quieres tú, de acercamiento entre México y Estados Unidos, en donde el secretario Kelly, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, dice en una forma categórica que no va a haber deportaciones masivas y no se va a hacer uso de las Fuerzas Armadas. Pero también tengo que decirte que el presidente Donald Trump en las últimas horas hizo unas declaraciones en una conferencia en donde parecería indicar que se va a hacer uso de las Fuerzas Armadas y parecería que va a haber deportaciones masivas, o por lo menos eso insinuó el presidente Donald Trump. Entonces hay una confusión inherente entre lo que dice el presidente Donald Trump y lo que están diciendo las personas que tienen la responsabilidad de operar sus políticas públicas. Entonces, esta confusión obviamente se podría estar reflejando en las negociaciones entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, en donde, por una parte, discuten algunos de los temas importantes para ambos países, son la seguridad de la frontera. Un tema muy importante para México es el tráfico de armas de Estados Unidos a México, pero hay una parte de este discurso que creo que es muy interesante y habría que recalcarlo para tu auditorio, que tiene que ver con los centroamericanos. El presidente, el secretario Videgaray dijo que México dejó de ser un país de expulsor de migrantes y más que nada es un país de tránsito de migrantes, que me parece, en números podría ser cierto eso, pero lo que esto podría indicar, y parece que este va a ser la parte medular de la relación, por lo menos a corto plazo y en relación a los indocumentados, es que México ahora tomaría posiciones muy similares del control migratorio en su frontera, similares a los que tiene Estados Unidos, tratando de evitar esta tragedia humanitaria que se está viviendo en la frontera entre ambos países, en donde hay cientos, miles y miles y miles de haitianos, centroamericanos, africanos, cubanos, que están varados en la frontera tratando de entrar a Estados Unidos. Entonces, creo que la parte inicial de esta negociación es tratar de ir resolviendo esa problemática y va a ser interesante tratar de entender la posición de los hermanos centroamericanos, en donde de una forma u otra México sería parte de este proceso de control migratorio del gobierno de Donald Trump. La cita que hace referencia es justamente una reunión en la mañana en la Casa Blanca, donde Donald Trump dice textual: por primera vez estamos expulsando pandilleros, traficantes de drogas, estamos echando a estos tipos a un ritmo nunca antes visto y es una operación militar. Justamente este contraste de lo que se está haciendo, por lo menos en palabras del presidente de los Estados Unidos, frente a lo que dicen sus funcionarios en la mesa con el gobierno mexicano. Y justamente quiero preguntarte, ¿en qué delitos incurre el hecho de anunciar que se deportarían a extranjeros no de nacionalidad mexicana a territorio mexicano? ¿En qué delito se incurre, toda vez tomando en cuenta la cantidad de centroamericanos? Incluso tú mencionabas algunos africanos que ya están en la frontera norte de México, sobre todo en Tijuana, pero que podría repetirse en otros estados de la República Mexicana o bien al sur de la República. Mira, aquí es la forma en que México ha ido manejando la situación de un grupo relativamente, estamos hablando de casi 7,000, podrían ser hasta 10,000 haitianos. Se está hablando que podríamos llegar a tener 10,000 o 20,000 cubanos, y un número pues, que no es un número muy grande de centroamericanos. La política mexicana había sido de que una vez que entran al país, se les da como un permiso, entre comillas,
permiso administrativo para que puedan cruzar por México y sobre todo buscando mecanismos de resguardarlos y protegerlos de grupos de crimen organizado que son bastante violentos y que literalmente los secuestran para llevarlos a un lugar y empezar a negociar con sus familiares en Estados Unidos. Entonces, la política mexicana había sido, te permitimos entrar a México, pero y te vamos a dar libre tránsito a Estados Unidos, y ahí tú ves cómo entras a Estados Unidos. La interrogante que hay después de esta conversación, más que hacernos una pregunta si es un delito o no, porque tienen los permisos los centroamericanos, los haitianos o cualquier persona que busca transitar por México con ese propósito. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer México ante esta realidad y cómo va a ser o cómo va a coordinar un esfuerzo para ir tratando de detener este flujo, particularmente centroamericanos, que fue lo que se habló el día de hoy? Entonces, México tiene, al igual que Estados Unidos, de cualquier país, poder detener a una persona que entre ilegalmente a su territorio nacional, pero la política del gobierno mexicano había sido darles estos permisos especiales para que transiten y crucen el territorio nacional. En todo caso, México también tendría que reforzar su seguridad y su política migratoria al sur de la República. No solamente al sur, sino yo te diría todas las fronteras, o sea, porque pueden entrar indocumentados también por las playas, o sea, es un problema. Al igual que Estados Unidos, México tiene un problema relativamente difícil de tratar de controlar sus territorios, al igual que Estados Unidos, y al igual que Estados Unidos probablemente va a fortalecer la frontera sur, que técnicamente no existe, o sea, hay muy poca seguridad en esa área, y tú te has de imaginar la dificultad, no solamente en términos recursos, sino la dificultad operacional y sobre todo la dificultad política que esto representa para el gobierno mexicano, porque por una parte el gobierno mexicano necesita tratar de encontrar formas de proteger a los connacionales que están en Estados Unidos, pero por otra parte parecería, y te estoy diciendo parecería, que parte de esta negociación va a incluir que México haga un papel extraordinario en tratar de controlar sus fronteras para que estas personas no lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos y que no intenten cruzar a Estados Unidos. Entonces es una negociación muy difícil, particularmente ante el tipo de declaraciones que da Donald Trump, en donde literalmente criminaliza a todos los indocumentados que están en Estados Unidos sin importar nacionalidad. Finalmente, en la semana pasada, el gobierno mexicano, a través de su secretario de Economía, de alguna manera amagaba con sujetar esta reunión al tema económico, al Tratado de Libre Comercio. ¿Es una reacción oportuna, sana, en la situación en la que se encuentra en este momento México? Van a tener que eventualmente unir todos los temas, porque es muy difícil separar el tema económico el tema del Tratado de Libre Comercio de todos los demás temas, particularmente el tema que más le preocupa en este momento al gobierno de México, que tiene que ver con el trato que se le dé a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos. Pero en este momento el separarlo era necesario por las personas que venían, que es el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interna. Va a haber otro secretario, otra persona con la responsabilidad de negociar el tratado o el futuro del tratado, en este caso el futuro del Tratado de Libre Comercio tiene que incluir a Canadá. Entonces, el separarlo en este momento probablemente era la única opción, pero el futuro de la relación bilateral literalmente depende de la capacidad de poder mantener el Tratado de Libre Comercio para que México siga creciendo, y eso se refleja en más capacidad de meterle recursos al combate al crimen organizado, y sobre todo que las personas los mexicanos no sientan la necesidad de tener que ir a Estados Unidos a buscar nuevas y mejores oportunidades. Tendríamos que esperar lo peor en todo caso. La próxima semana el canciller mexicano va a ser llamado al banquillo en el Senado. Mira, va a ser llamado al banquillo y el gobierno de México, y en particular el canciller Videgaray, trae una situación muy difícil porque el tema se politizó
en el ámbito de ya un proceso electoral adelantado, en que los partidos de una forma u otra están tomando posiciones ante el proceso electoral presidencial del 2018 y varios procesos electorales de este año. Y el canciller, de una forma u otra, siendo no solamente el representante del presidente en estas negociaciones, sino sobre todo fue él que negoció la llegada de Donald Trump a México en agosto del año pasado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y siendo Donald Trump un hombre tan odiado en México, la verdad. Entonces, aquí también hay que ver, le harán cuestionamientos al secretario Videgaray, pero en general esos cuestionamientos en el pasado nunca han tenido mucha repercusión, como uno pensaría. Esta vez, tal vez la repercusión van a ser más que nada las declaraciones políticas de los partidos y los posibles candidatos en un futuro próximo. Es Ana María Salazar Flack, exfuncionaria de Casa Blanca y el Pentágono y especialista en temas de seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. No, me encantó acompañarlos. A tu auditorio les digo que mi Twitter es @amsalazar para que me acompañen en este debate. Entonces vamos a seguir por ahí, @AM Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros.